Entonces, habíamos dicho ya muy rápido, habíamos dicho eh, que lo que es la cognición completa, que en todas las funciones, que en una cognición lo más importante es que es un proceso neuronal utilizado para la organización de la información, que entre mejor organizamos la información, mucho más rápido, mucho más vamos a mejorar la atención, que es la selección de la misma información, la percepción, que es la interpretación de la información, la memoria, que es la retención de esa información que entró, y razonar a base de toma de decisiones. Eso ya lo habíamos visto la experiencia de la plasticidad cerebral, que el cerebro es plástico, que el cerebro es capaz de utilizar neuronas sanas de un área del cerebro y sustituir las que ya están deterioradas, y a eso lo llamamos plasticidad cerebral, y que el cerebro humano está diseñado para hacer eso, y que tenemos un mercado amplísimo de neuronas, que tenemos demasiadas neuronas, ¿ok? La intención de la sesión pasada fue principalmente para que nosotros nos enamoremos de nuestro cerebro, porque tenemos alrededor de 100 millones de neuronas y cientos de trillones de conexiones de las neuronas. Entonces, que realmente tenemos algo increíblemente sorprendente del cual poder basarnos. Este es un video que se lo voy a mandar a Isabel y se lo voy a mandar es que tenemos dos Isabel, Moreno y Salinas. A Isabel Moreno le voy a mandar este video para que lo veas. De acuerdo, gracias. El reto más grande del cerebro que todos tenemos es la atención, porque vivimos constantemente bombardeados de estímulos nerviosos que capturan y saturan nuestro sistema simpático. Por eso perdemos el balance energético. Nosotros creemos que estar en muchas cosas a la vez no tiene un gasto energético, y sí tiene un gasto energético enorme. Sí. Ok, lo que no sabemos es que nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático, que ahorita lo vemos. Entonces, que todos nuestros sistemas cognitivos facilitan la adquisición y el procesamiento de toda la información mediante diferentes dominios cognitivos. Estos dominios cognitivos los vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Atención, memoria, lenguaje, percepción, pensamiento. Dentro del pensamiento está el juicio, el razonamiento y el cálculo. Pero que nuestro sistema emocional está súper relacionado con nuestro sistema de motivaciones y con nuestra cognición, como la conducta. Por eso, para mí es súper importante que todas ustedes empiecen a cambiar su manera de pensar del cerebro. Es importantísimo para mí que ustedes empiecen a decir: esto que yo tengo aquí es maravilloso y voy a sacarle el jugo hasta el último momento de mi vida. ¿Para qué? Porque es importante, para poder funcionar bien cognitivamente, es importante las emociones, los sentimientos y las motivaciones. Esto es casi que el eje que rige mi cognición. El sistema de funciones ejecutivas, que lo vamos a ver más adelante, creo que lo vamos a ver en esta al final. Se encarga de funciones de coordinación, planeación, organización. Todo esto que nosotros hacemos, cómo organizar, cómo sentarnos, cómo escribir, todo, y la verificación de las acciones y la estrategia se facilitan con nuestra conducta, con nuestro estado de ánimo, con lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y esto está íntimamente relacionado con conducta. Entonces, el sistema cognitivo, el sistema emocional y las funciones ejecutivas están completamente interrelacionadas, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Voy a seguir mencionando la importancia del estado de ánimo
para poder llevar a máximo funcionamiento nuestros cerebros. ¿Ok? Hablábamos anteriormente de que nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático, que es el que consume energía como loco, y el sistema parasimpático, que es ahorro de energía. Entonces, la homeostasis, el balance entre los dos, porque tampoco se voy a tratar de que no me preocupe nada, porque entonces mi cerebro deja de retarse. Pero tampoco puedo estar toda mi vida puesta en un estrés. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender, y lo vemos creo que en este también, que se llama control cognitivo, poder llegar a un balance energético y a un balance de desgaste de energía cerebral. ¿Ok? Habíamos hablado de la respiración, ¿cierto? Hicimos la respiración. No. Sí, claro que sí. Ok, lo vamos a saltar. Entonces, ya hablamos del reto, ya hablamos de la memoria, la atención y concentración, y se pueden lograr mediante el control cognitivo. ¿Por qué? ¿Qué es control cognitivo? El control cognitivo es cómo yo manejo mis interferencias. Incluso les había recomendado lo del reloj. ¿Cómo les fue con el reloj? ¿Lo pudieron hacer? ¿Se les importa? No es Yo no. No es tarea, hacen las que pueden, que era para poder aumentar el control cognitivo, centrarnos en una cosa, ya sea música o televisión, o el reloj y la televisión, o alguna otra charla. El manejo de las interferencias va a ser absolutamente el maestro de obras para nuestra atención. Si yo no tengo un buen control cognitivo, mi atención se va a la porra. ¿Ok? Y esto me va a afectar mi memoria de trabajo y el manejo de mis metas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un manejo de interferencias con control cognitivo, mis metas todos los días van a ser diferentes. Hoy mi meta es tal cosa. No, mira, cambiándolo bien, pensándolo bien, mi meta es tal otra. Entonces, esto hace que mi cerebro no funcione, no trabaje de la forma más eficiente posible. Entonces, ¿qué es control cognitivo? Se sabe que con el paso de los años, nuestro sistema cognitivo se va deteriorando. Y que una de las habilidades cognitivas que parece deteriorarse con la edad es el control cognitivo. ¿Por qué? Porque o le damos más importancia al estado de ánimo, o le damos más importancia a los demás, o le damos más importancia, y entonces no es que baja nuestra atención, chicas, no es principalmente que baja nuestra atención, lo que baja principalmente es el control cognitivo, mi capacidad de poderme quedar en una sola cosa. Yo soy la que decido a qué voy a ponerle atención. ¿Ok? Es la capacidad que regula nuestro comportamiento y que permite seleccionar la información. Entonces, la vez pasada nos centramos principalmente en qué era la atención y qué era la atención. Esta vez lo que necesito es que pensemos principalmente que el máster de obras es el control cognitivo. Ok, entonces para eliminar información irrelevante. Muchísimas veces nos centramos en cosas que no nos interesan tanto. Y entonces, el otro día me tocó trabajar con un grupo de chicas que les encanta reunirse para hablar de política y de la economía y de la situación nacional. Entonces yo me puse un poquito a decirles, bueno, yo pensé que tal vez podían tener alguna influencia importante sobre la economía a nivel o la política, pero simplemente tenemos que ver una cosa, no es que no es importante la economía nacional, pero tengo que poner dentro del balance energético cuánta energía tengo que perder en el estrés. Por ejemplo, voy a ponerles otro ejemplo.
las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump. Yo sé que influía muchísimo en la economía mundial y en la economía nacional y todo, pero estar oyendo todas las noticias de todas las burradas o no burradas que hizo Donald Trump, ¿cuánta energía voy a gastar en eso? Para eso es importante el control cognitivo, para yo aprender el inteligente mío y decir cuánta energía quiero gastar en qué. Muchísimas veces ponemos atención a cosas que no son las importantes. Ok, habíamos hablado de que el control cognitivo tiene que ir con lo que oigo, con lo que veo y con lo que digo. Ok, ¿para qué sirven las redes neuronales? Ya lo habíamos visto, pero vamos rápidamente. Las redes neuronales son las que hacen la conexión. Esto es súper importante porque después vamos a ir viendo cómo aumentar la velocidad de la conexión entre las neuronas, qué es lo que se ocupa. Las neuronas no están dispuestas al azar en el cerebro. En la corteza se organizan grupos de interconexiones. Habíamos visto cómo nosotros tenemos ciertas conexiones y cómo tenemos que hacer cambiar y aprender a tener nuevas conexiones, ¿ok? Entonces ya lo habíamos visto, ya habíamos visto la ampliación, habíamos visto del doctor Adam Gazzaley del Monte Sinaí, que nos ayuda a ver lo maravilloso que es nuestro cerebro y cómo en milésimas de segundo mi cerebro puede pasar de una cosa a otra. Y hablamos de que hasta el momento la medicina no es suficiente por más cosas que tomemos para el cerebro. Si no tenemos la motivación y si no tenemos una evaluación adecuada, una focalización y no personalizamos a lo que yo quiero trabajar. Si a mí me cuesta la atención, yo me enfoco en mi atención porque eso es lo que yo me personalizo. ¿Ok? Las limitaciones del cerebro. Es cierto que el cerebro es maravilloso, pero las tres más importantes es la atención que ya discutimos, la memoria de trabajo, que es la que me ayuda a organizar el día a día, y la velocidad de procesamiento de la información, que es cómo las neuronas se conectan unas con otras. ¿Ok? La atención y las características. Uno puede ser muy hábil controlando un tipo de atención y significativamente muchísimo menos diestra en la otra. Esto va a depender según la dirección. La dirección de la atención. O sea, la atención puede ser para eventos internos, pero ¿qué pasa cuando yo pongo solamente mi atención en los eventos internos? Entonces, todo lo que pasa alrededor no entra lo suficientemente bien como para quedarse. Entonces, la atención externa se va a ver muchísimo más disminuida si yo paso constantemente pensando en cosas internas mías. Es importante también decir, bueno, esto que tengo no puedo cambiarlo, pero puedo cambiar mis circunstancias externas. Ok. La atención también va a depender de la amplitud. Según la amplitud, si yo puedo poner atención a varios elementos a la vez o si yo solamente puedo poner atención a un elemento. Hay personas que dicen, si como chicle no puedo andar en bicicleta porque me caigo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque su atención es completamente limitada. Ahí es importante saber que sí tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una limitación tan limitada, una atención tan limitada, entonces posiblemente varios eventos que pasen o varias cosas que ocurren se me van a olvidar. ¿Ok? La atención reducida permite mayor concentración, pero la atención amplificada permite que tenga yo mayores números de estímulos. Como por ejemplo, si yo voy de paseo y yo digo, no, es que yo voy a ir a caminar hasta aquel árbol. Si mi atención es reducida, yo solo pienso en la llegada al árbol. Pero si mi atención es amplia, vi que había una florcita, un zacate, llegó un pajarito, vio. Entonces, tenemos que pensar
de acuerdo al control cognitivo, cuándo necesito una atención reducida y cuándo es que yo necesito una atención amplia. ¿Ok? Los tipos de atención están la atención interna, amplia o reducida. Hay personas que tienen una atención reducida, bajísima interna, y entonces cuando llegaron en la noche, y ese morete, mira, no me di cuenta, no le presté atención y tal vez le estuvo doliendo. O una persona que tiene la atención interna amplia y entonces está pensando una y otra vez en algún tipo de pensamiento que tenga, algún tipo de preocupación interna que tenga o algún problema físico que uno tenga, tiene una atención interna más amplia. También la atención es voluntaria o involuntaria, pero ahí es donde nos falla muchísimo. ¿Por qué? Nos falla muchísimo porque la atención voluntaria no es siempre tan voluntaria. No es siempre tan voluntaria. A veces nosotros decimos, no, solo quiero escuchar lo que Jenny está diciendo, pero sin embargo estoy pensando en que se me olvidó el vaso u otra cosa. También tengo la atención abierta, que es la que les dije, yo voy caminando hacia el árbol, pero voy viendo todo lo que rodea, estamos atendiendo todo lo que está alrededor de nosotros. Pero también muchísimas veces esta atención abierta nos falla porque no dejamos que ese lenguaje interno se calme. ¿Ok? La atención encubierta que decimos, bueno, solo quiero estar prestando la atención a Jenny, pero estoy dándome cuenta que Anais cogió y movió el dedo. Esa es una atención encubierta. Hay muchísimos otros tipos de atención, pero lo importante, ¿para qué es tan importante? Para que primero nos demos cuenta cuál es el tipo de atención dominante y cuál es el tipo de atención que más nos está fallando, para nosotros poder mejorar todas nuestras capacidades cognitivas. Si es el control de conducta, el control inhibitorio de la atención, o el control de pensamientos, etcétera, o si es que tenemos una atención más reducida o más amplia. ¿Ok? Está la visual, la auditiva, la selectiva, la dividida, la visual es normal, la auditiva la que oigo, la selectiva es cuando yo estoy, por ejemplo, armando un rompecabezas y hay 20,000 fichas, yo cojo una ficha y digo, no, esta es la que va exactamente aquí, yo selecciono. La dividida es cuando yo puedo estar a la vez de prestar atención, estar haciendo otra cosa. Alternada es cuando yo paso de una cosa a otra cosa. Y todas las vamos a ir practicando para desarrollarlas. La sostenida es la que ustedes están haciendo ahora, que me están escuchando sostenidamente la explicación que yo estoy dando. La focalizada es aquella atención en donde yo, por ejemplo, quiero oír música, pero solo estoy seleccionando una música porque es en la que yo me quiero enfocar, focalizar, ¿ok? Y concentración es la atención de la atención, es la capacidad de centralizar la atención de forma mantenida y constante. ¿Ok? No podemos estar concentrados todo el tiempo. Siempre es que pasamos de atención sostenida y después de ahí pasamos a concentración. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Todo bien, seguimos. Todo bien, muy claro. Okay. Entonces hablamos que los límites de la atención es que la atención es selectiva. La atención, muchísimas veces cuando es un tema que a mí no me interesa tanto, a mí me cuesta y digo, ay no, es que qué pereza esto. Y entonces al cerebro no le gusta regarse mucho, el cerebro le gusta simplificarse. Entonces, la atención selectiva va a ser la que de los temas que a mí me gustan. Los límites de la velocidad, entonces,
Muchísimas veces dicen, es que cuando una persona mayor una persona se va envejeciendo, contesta mucho más lento. Esto se debe al límite de velocidad de atención, ¿ok? Y entre más rápida es la información que nos den, más se va a limitar la atención, ¿ok? Porque si yo les empezara a hablar a ustedes súper rápido, la atención de ustedes va a ser mucho más corta. Y después los límites de la memoria de trabajo, que es la que permite mantener la información a corto plazo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ok, vamos a pensar en qué tendríamos que llevar si nos fuéramos de viaje en este momento para España. Entonces ustedes inmediatamente, corto plazo, en este instante estamos en invierno, ya estoy pensando, entonces tengo que llevar, en España tengo que, se usa, y toda la organización de esa información se va a poder actuar de forma adecuada, pero se ve afectada cuando hay mucha información. Por ejemplo, que yo les digo a ustedes, bueno, vamos a ir a España, pero pero tenemos que hacer escala en Estados Unidos y después de Estados Unidos tenemos que hacer escala en tal otro lado y entonces uno dice, no tengo la visa y entonces viene la velocidad de la información que se nos va a afectar porque yo tengo mucha información que resolver al mismo tiempo. Y como mi atención era selectiva, posiblemente llego a tal lado y digo, ay, no tenía visa para entrar a este país, por ejemplo. Ok, los tipos de interferencia son súper importantes. Los tipos de interferencia son interna y externa, como les dije anteriormente. Entonces, la interna es una intrusión, una mente distraída o una desviación que se llama lo que llamamos multitasking, que hacemos un montón de cosas a la vez. Eso es una desviación de la atención. Y la otra atención que tenemos es la atención externa, en donde tenemos distracción por estímulos externos y también interrupción por el multitasking. Esto disminuye todas nuestras habilidades. ¿Para qué queremos saber esto? Para que nos demos cuenta de que no es necesariamente que tenemos que salir paradas de peluca porque estamos perdiendo la memoria, sino que aprendamos a darnos cuenta del montón de cosas que tienen que ver con el recuerdo. Y la interferencia es hoy en día el causante no de pérdida de memoria, es que la memoria no la perdemos, es que la información no entró. Exacto. ¿Por qué? Porque hay demasiada intrusión, hay demasiada desviación, hay demasiada distracción y después tenemos muchas cosas que hacer a la vez. ¿Ok? Pasamos. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y desviación de multitasking? Sí, claro, te lo voy a explicar. Por ejemplo, desviación es que vos estabas tratando de resolver un problema y te pusiste a pensar, yo habré comprado tal cosa, fulanita habrá llegado a tal lado, y tu mente se desvió para otro lado. Y la distracción es que alguien pasó al frente tuyo, porque es externa. La interrupción, la desviación es interna, es cuando tu mente se va para un lado. Y la externa es la distracción de algún elemento externo que te desvió la atención. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Entonces, vean qué cosas más importantes, y les pongo estas fotos porque me gusta para que se den cuenta de que muchísimas veces vivimos rodeados de montones de estímulos, como por ejemplo, queremos concentrarnos y a la frente tenemos una mesa llena de fotos, distracción. O estamos sentados y tenemos un montón de cosas alrededor de mi casa. O me encantan las plantas y tengo la planta, pero la llené demasiado de plantas, entonces ya mi distracción. Muchísimas veces nos damos cuenta como nuestro escritorio está con demasiadas cosas encima y no podemos tener la atención. Y vean qué importante, solo por internet tenemos ahora Facebook, LinkedIn, Twitter,
otros blogs, los emails, cosas, los targets que uno tiene que hacer, los foros de personas con quien quiere hacer. Parece mentira, se hizo un estudio importantísimo de los cables eléctricos, como muchísimas veces tenemos que conectar el parlante, el audífono, la cámara, la computadora, tal otra cosa y una extensión. Resulta que, aunque ustedes no lo crean, este estímulo visual de enredo de cables afecta muchísimo nuestra atención. ¿Ok? Muchísimas veces llegamos, y eso me pasa a mí, en la mañana me tomo una taza de café apenas llego, una taza de café negro y dejo la taza ahí, después voy y me traigo un vaso de agua, dejo el vaso ahí y después voy trayendo y voy trayendo y voy trayendo y eso afecta mi atención a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque ahí tengo que llevar la taza a la cocina, ahí tengo que hacer tal cosa. Entonces, ahí ¿qué es? Desviación de mi mente porque tengo que hacerlo y distracción porque tengo un montón de estímulos externos. Entonces, yo las invito a trasladar sus casas y decir a dónde tengo demasiada acumulación de información. Entonces, que ese lugar sea en el que menos nosotros necesitamos trabajar, centrarnos, leer, aprender, hacer ejercicios mentales, que sea en el lugar más zen o más libre de estímulos externos, de interrupciones. Ok, ahora vamos a ver, ¿por qué es importante el control cognitivo? ¿Cómo funcionamos? No es pasivo. Como nosotros trabajamos, no es pasivo. Si nosotros ponemos el control cognitivo a trabajar seriamente, nosotros vamos a obtener, a desarrollarnos muchísimo más eficientemente, a iniciar y terminar una tarea, a hablar en forma concisa y precisa. ¿Cuántas veces iniciamos una conversación? Ay, sí, fíjate que es que fulanito, espérate un toque para decirte, perdóname que te interrumpa, pero fulanito, ahí ¿qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Pobre control cognitivo que afecta la forma mía de hablar. Entonces, si yo empezara a hablar de otra cosa, mi comunicación con ustedes sería muchísimo más deficiente. Mayor balance en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con una persona, yo voy a tener un control cognitivo de qué es lo que le tengo que decir o qué es lo que le quiero decir o qué es lo que necesito decir. ¿Ok? También ayuda a alcanzar más fácilmente nuestras metas. ¿Por qué? Porque no ando bailando de mente en mente. ¿Ok? Esculpir y dar forma a nuestra atención. Nosotros somos dueños de nuestra atención. Entre más manejamos nuestro control cognitivo, mejor va a ser nuestra atención. Escoger cuáles son nuestras fortalezas cognitivas. Entonces ahí uno dice, no, la verdad que es que no me había dado cuenta, que no es que estoy olvidando tanto las cosas, es que tenía tal problema que me desvió completamente mi atención y por lo tanto no entró ninguna información. O mi fortaleza es en tal cosa, pero quiero aumentar mis fortalezas en otras cosas. ¿Ok? Elegir cómo interpretar al mundo y las personas que nos rodean es parte del control cognitivo. Nosotros podríamos perfectamente aprender a decir, ya no quiero juzgar a nadie porque no voy a perder energía en eso. La energía cerebral es importantísima, por lo tanto, tengo que ahorrarla para lo que es bueno. Y por eso es importante aprender a interpretar el mundo y las personas que nos rodean como a mí me convenga. Yo no puedo cambiar a nadie, por lo tanto tengo que aprender a vivir así como estoy. Control cognitivo. No es control de emociones. Primero está antes del control. Ay, es que yo no puedo. Voy a poner un ejemplo.
una señora que conozco me dice, ay, es que cuando no estoy en la casa de mi hija me hace una falta y me dan ganas de llorar. No es que soy emocionable, es que tengo por pobre control cognitivo, entonces interpreto como dolor. Muchísimas veces no es que somos muy sensibles o muy duras o muy frías o muy groseras, es que tengo pobre control cognitivo. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa cuando excedemos las capacidades de nuestro control cognitivo? Vean qué importante. El control cognitivo ejerce una grandísima influencia en nuestras vidas. Cuando mi seguridad personal es demasiado alta, creo que soy un tigre y no soy tan tigre. Pero, o cuando es muy baja, cuando imagen, la imagen de mí misma es más baja porque tengo pobre control cognitivo, me va a afectar toda la vida. El desarrollo personal mío está también influenciado por el control cognitivo. Si yo no tengo control de mis emociones, si yo no tengo control de mis pensamientos, tampoco voy a tener un control de mi desarrollo personal o mi desarrollo laboral, ni de mi educación, ni de mis habilidades sociales, ni de mis relaciones familiares. El verdadero arte de vivir radica en nuestro control cognitivo. No anda volando en la cabeza, como uno dice, mis sentimientos. No es que los sentimientos anden volando por la cabeza. Los sentimientos radican principalmente en nuestro control cognitivo. Si quiero llevarme bien con los demás, tengo que tener un mejor control cognitivo. Si quiero aprender a mejorar mis capacidades cognitivas, lo que más necesito es el control. Y si lo empezamos a ver así como, ahí estás, sos chiquitillo, yo te puedo dominar a vos, porque muchísimas veces creíamos que era solo mi personalidad, y es que es mi personalidad, y así la dejo, y no es personalidad, es que yo puedo tomar las riendas de mi control cognitivo para mejorar mi calidad de vida, para mejorar mi capacidad cerebral. ¿Ok? ¿A dónde está? ¿Dónde está el control cognitivo? ¿Dónde sale? Pues ni más ni menos que con la corteza prefrontal, que es esta, aquí donde tenemos lo que está detrás de la frente, se llama nuestra corteza prefrontal. ¿Para qué sirve nuestra corteza prefrontal? Es la que hace las conexiones con la parte atrás del cerebro. Voy a ponerles, por ejemplo, si nosotros vemos un queque delicioso, pintado, decorado divino, de chocolate, que era lo que más me gustaba, entra por la vista. Pero al entrar por la vista, tiene que pasar aquí atrás, donde tengo el foco visual, y de ahí devolverse al frontal para decir, qué delicia, qué ganas de comer un pedacito de ese queque de chocolate. Entonces, es el que conecta todo lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos, va al sentido, pero se devuelve a la corteza prefrontal. Esto que tenemos a nosotros aquí es la base, es el aeropuerto, el headquarter de todo nuestro cerebro. Jenny, una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una gliosis en la corteza prefrontal? Es que, André, quiero que veas el video que tengo para el final. Ok. Quiero que veas, porque nosotros podemos tener un montón de hecho, hay personas que tienen lesiones en la corteza prefrontal, severas. Sin embargo, si nosotros tenemos el control cognitivo, y ahora lo van a ver en el video que les tengo al puro final, nosotros podemos llevar una vida bastante buena hasta los 90 años. Y eso es lo que quiero que veamos al final del video. ¿De acuerdo, André? Ok, entonces ya sabemos que es el headquarter del cerebro. Es la parte del cerebro que nos hace más humanos. ¿Por qué? ¿Cuándo se desarrolla esta corteza prefrontal?
Antes de los 5 años nosotros andábamos desnudos, no nos importaba nada, pero ya a los 6 años ya no queremos que nos vean desnudos, porque ya empezó a desarrollarse la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es también la que me dice a mí qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué no está bien. Es la última en desarrollarse, pero también muchísimas veces es la primera en deteriorarse. El control cognitivo se logra gracias a esta zona y sí se puede desarrollar. Hay estudios que se han hecho con criminales en serie y cómo se puede manejar el control cognitivo manejando la zona prefrontal, y han podido cambiar sus cerebros a nivel de TAC, no a nivel de conducta, sino a nivel de TAC. Todo el cerebro se puede modificar, todo el cerebro. Más adelante lo vamos a ver con un estudio de Sara Lazar, que lo vamos a ir viendo. Lo importante es llenarnos de esperanza, lo importante es llenarnos de valentía, lo importante es llenarnos de confianza en nuestros cerebros. Es la parte que controla nuestras distracciones, es la que nos dice qué información está lista en la lista de invitados. ¿Qué es importante? A mí me encanta esa palabra, lo dice uno de los neuropsicólogos en una de las charlas, que no está en la lista de invitados. Entonces, cuando están ustedes pensando, yo les pido, por favor, y se viene un pensamiento que no nos está haciendo nada bien, entonces decimos, ¿estaba en la lista de invitados? No, entonces lo saco. En la medida en que vemos que muchos de los pensamientos, lejos de ayudarnos, nos van a perjudicar, decimos, no estás en la lista de invitados, porque yo quiero aprender a confiar. ¿Saben cuál es el invitado que menos tenemos que tener? El miedo, la desesperanza. Saquémosla. No estás en la lista de invitados. En este curso no estás invitado. Te agradezco mucho. En mi mente no estás invitado. ¿Cómo podemos nosotros adquirir confianza si tenemos inseguridad, si tenemos desesperanza, si tenemos miedo, si nuestro pensamiento está solo regido por pensamientos negativos? Entonces es muy difícil. Muchísimas veces lo que tenemos que tener principalmente es un control cognitivo de mis pensamientos negativos. Y muchísimas veces no es que uno los inventa, es que están. Pero entonces decimos, bueno, pero en este momento no lo invito. Pero en este momento yo quiero tener esperanza. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es lo que pasa? El costo del impacto, rendimiento en la ejecución. El córtex frontal, voy a ponerles aquí. Espérense un momentito. Vamos a quitar esto de aquí. Un momentito, chicas. Lo necesito quitar. Está, para poder ver. No se puede. No. Bueno, no importa. Nosotros, cuando entra información que no estaba en la lista de invitados, para que vean el costo del rendimiento en la ejecución, cuando nosotros tenemos pensamientos que no estaban en la lista de invitados, tiene un costo muy caro en nuestro rendimiento baja. Voy a poner un ejemplo. Yo les voy a poner un ejemplo, André, tomando en cuenta tu diagnóstico o lo que te dijeron. Entonces, esta información tiene un costo muy importante en tu rendimiento, porque es el miedo, es la preocupación. Entonces, muchas veces mi rendimiento no está tan malo, pero el control cognitivo sobre la preocupación es más alto. ¿Ok? Nuestra habilidad para recordar cosas que queremos recordar se ven afectadas principalmente porque falta el filtro.
control cognitivo, lista de invitados, diagnósticos, bueno, sí, pero yo voy a sacar el máximo rendimiento de mi cerebro a pesar de cualquier diagnóstico. ¿Ok? El lóbulo frontal es nuestro filtro. Él es el que te va a decir, constantemente nos va a decir, saca de tu mente, vamos a lograrlo, vamos a sentir, vean, todos, absolutamente todos, estemos o no estemos diagnosticados, nos hayan dicho lo que nos hayan dicho, todos estamos en una carrera de eliminatoria. ¿Y cómo hacemos para llegar hasta el final con el máximo rendimiento? ¿Qué tengo que sacar? Carga, peso. Y la carga de un diagnóstico, la carga de una herencia, la carga de un miedo, la carga de que yo no estoy notando que mi cabeza no está bien. Todas esas cargas las sacamos, vamos a lograr sacarle el máximo potencial a nuestro rendimiento cognitivo, sacando listas de invitados que no están bienvenidos. El lóbulo frontal es nuestro filtro, es nuestra habilidad para bloquear la salida y la entrada que decrece con la edad. Sí es cierto, decrece con la edad, pero no le agreguemos factores adicionales, no le agreguemos. Nosotras las mujeres principalmente, nos vemos altamente bombardeadas por la edad. ¿Acaso que a un hombre le están diciendo constantemente es que ya estás roquillo o es que tu mente te está fallando? No, nosotros no pensamos que a un hombre le vaya a fallar la mente, es a nosotras las que nos va a fallar la mente. Vean que es lista de invitados fuera lo que la sociedad piensa, fuera. Yo muchísimas veces cuando yo no quiero que me ocurra algo porque mi mamá tuvo tal cosa o porque mi mamá hizo tal cosa, digo, ¿sabe qué? Gracias por quererme, gracias por criarme, gracias por traerme, esto te lo regalo, porque yo voy a sacar el máximo provecho de esto que tengo, porque tengo otras circunstancias. Es solo llevar este curso, para mí ya ustedes están con una neuroplasticidad mayor, porque estamos aprendiendo que el cerebro es mágico y que nosotros tenemos 300 billones de conexiones de neuronas y que tenemos 100 billones de neuronas. Hay más neuronas que estrellas en el espacio. Entonces, utilicémosla. ¿Por qué no se podía hacer antes? ¿Por qué le afectó a mi mamá? ¿Por qué le afectó a mi papá? ¿Por qué le afectó a todo fulanito? Porque no sabían cómo hacerlo mejor. Nosotros estamos aprendiendo cómo hacerlo mejor. ¿Qué pasa con la famosa capacidad de analizar muchas labores a la vez? De nuestra corteza prefrontal, que es la que está a cargo, otra vez, la corteza es la que está a cargo, la corteza prefrontal, pero también actúa como un controlador de vuelos, realiza todo tipo de conexiones en las redes del cerebro, tomando decisiones, determinando qué tiene prioridad o no. Pero ¿qué pasa cuando mi cerebro es maravilloso, mi corteza prefrontal es maravillosa, pero ¿qué pasa cuando yo hago más de una cosa a la vez? ¿Ustedes creen que esa información o eso que estoy haciendo lo estoy haciendo bien hecho? No lo puedo hacer bien hecho. Y nosotras, creo que lo mencionó alguien la vez pasada, nosotras por haber sido mamás o porque tenemos un montón de cosas que hacer a la vez, nos desarrollamos en multitareas. Hay tal cosa tengo que hacer y tengo que ir a hacer la otra. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de trabajar en atención, en concentración y en mejoramiento de las capacidades cognitivas, es súper importante tratar de controlar el multitasking. Vamos a ir un poquito más rápido porque se me va a pasar el tiempo. ¿Qué pasa con el cerebro cuando tenemos que dividir la atención? El déficit, cuando yo tengo que dividir la atención, el déficit de la transición entre las redes de neuronas, porque van para acá, van para allá,
si yo tengo que pensar en una cosa y tengo que pensar esta, el impacto de la multitarea actúa directamente en la memoria activa de personas mayores sanas. Las tareas múltiples tienen una influencia negativa principalmente en adultos mayores de 50 años al afectar la retención de la información de periodos cortos. Tiene un impacto en el rendimiento. Entonces tenemos que decir, ya no me la puedo jugar como antes, ya no tengo 15 años, tengo más de 50 años. ¿Ok? ¿Por qué nos gustan tanto la multitarea? Si hoy en día vemos que hay montones de muchachos que les encanta ir a trabajar en cafés, porque nos da mayor flexibilidad, nos da mayores perspectivas, aumenta la variedad, es más divertido, aumenta la novedad y nos da la oportunidad de bajar el tiempo y aumentar la productividad. Algunas personas, no se ha visto, no, en ningún estudio se ha visto que personas mayores de 50 años su productividad aumente cuando están en lugares públicos o en lugares, ahora los trabajos que ponen así a trabajar a los muchachos. Entonces, en síntesis, ¿qué nos queda cambiar? ¿La conducta o cambiar el cerebro? Piensen. ¿Qué debemos cambiar? ¿La conducta o el cerebro? Ambas cosas. Debemos cambiar nuestra conducta, debemos cambiar nuestra percepción y debemos entrenar nuestro cerebro. Si nota que ya es hora de hacer un cambio en la conducta y decir, toda esta información negativa que yo tengo de mí no me está funcionando tanto, es hora de hacer un cambio. Es hora de que yo tengo fallos, pero también puedo mejorar porque mi cerebro es muy grande, porque mi cerebro tiene muchas neuronas, ¿ok? Sentimos que nos aburrimos más rápidamente de muchas cosas, nos aburren más rápidamente muchas cosas, debemos prestar especial atención a nuestras habilidades de atención, de memoria de trabajo y sobre todo, recuerde que el cerebro es moldeable y tiene la capacidad para autorrepararse. Ese es nuestro principal reto en este taller Piensan. Les voy a pasarles aquí porque les voy a poner este video, voy a parar aquí para que nos alcance un poquito el tiempo. Este video, por favor, se los voy a mandar, quiero que lo vean 1000 veces, por favor, el que vamos a ver ahora. Ah, sí. Your sound. Listo. Vamos a hacérselos en grande y lo van a ver. ¿Están bien? Sí. La ciencia moderna ha hecho descubrimientos muy interesantes en un lugar inesperado, tras los viejos muros de este convento. La vida de estas religiosas ha aportado una nueva luz sobre la enfermedad del Alzheimer. Estas monjas están dispuestas a prestar un valioso servicio. Han donado sus cerebros a la ciencia. Algunas de estas hermanas se mantienen sorprendentemente lúcidas. Están desafiando al Alzheimer. Y además su vitalidad rebate las aceptadas teorías sobre cómo se produce la demencia. Estamos en Lexington, Kentucky. Fue aquí a principios de los 90 donde comenzó una investigación que se ha hecho famosa. Se la conoce como el estudio de las monjas. Este es el Centro Gerontológico Sanders Brown, dirigido por David Snowdon, profesor de neurología y un reconocido experto en Alzheimer. Estas manoplas fueron confeccionadas por una monja de 104 años. La hermana Macia, una de mis preferidas.
Durante casi toda su vida adulta tejía diariamente un par de manoplas para los pobres. Una mañana, cuando estaba en el convento, me dijo, ¿de qué color le gustarían unas manoplas? Y unas horas después encontré una bolsa marrón en mi habitación del convento con esto dentro. David Snowdon hizo algo que ningún otro investigador geriátrico había hecho nunca. Se fue a un convento, concretamente al School Sister of Notre Dame de Minnesota. Snowdon quería investigar la demencia científicamente. Las monjas resultaban perfectas para este estudio debido a su avanzada edad. Una de ellas atrajo la atención de David Snowdon, la hermana Mathia Gores, descendiente de alemanes. Era una persona extraordinaria en todos los sentidos. Llegó a vivir hasta los 104 años. Mi relación con ella se forjó a lo largo de 15 años. Estaba llena de energía. La última vez que fui a visitarla, ella ya había cumplido los 104 años. Recuerdo que fui a su habitación y no estaba allí. Pregunté a una de las hermanas y me dijo, ha bajado al cuarto de enfermeras, está organizándolas. Era una mujer estupenda, con mucha vitalidad. Normalmente las personas que llegan a vivir tantos años poseen un cierto nivel de energía que, en parte, es lo que les ayuda a vivir más tiempo. La hermana Mathia fue una de las más de 600 monjas que participaron en el programa de investigación que se llevó a cabo. La monja más joven tenía 80 años, la más mayor 107. Las hermanas fueron observadas, entrevistadas y examinadas médicamente con regularidad. David Snowdon les hacía test psicotécnicos, pruebas para analizar su memoria y capacidad mental. Mathia siempre obtuvo buenos resultados y, a pesar de su avanzada edad, no mostró ningún signo de Alzheimer. Sin embargo, las investigaciones de Snowdon querían ir un paso más allá. Pidió a las monjas que donaran sus cerebros a la ciencia después de su muerte. La mayoría de ellas aceptaron con la esperanza de que su donación aportara conocimientos más profundos sobre el Alzheimer. Cuando la hermana Mathia murió, comenzó el trabajo del patólogo. Ahora los investigadores tienen una oportunidad única. Poseen informes detallados y bien documentados sobre el comportamiento mental de las monjas. Y también tienen la posibilidad de examinar sus cerebros, que revelará su comparación. Otro factor importante en esta investigación es que las monjas vivían en condiciones casi idénticas. El Alzheimer solo se puede diagnosticar de una manera fiable cuando se examinan los finos cortes transversales del cerebro en el microscopio. En seres vivos, incluso la tecnología de rayos X más moderna es incapaz de encontrar cualquier tipo de cambio en el cerebro causado por el Alzheimer. Sin embargo, en el cerebro de un fallecido se podrán ver a simple vista agujeros que demuestran un avanzado estado de Alzheimer. Así que David Snowdon se sorprendió al examinar el cerebro de la hermana Mathia. Todo apuntaba hacia los habituales cambios causados por el Alzheimer, fibras retorcidas conocidas como ovillos. Pero eso no era todo. Eran estructuras redondas, conocidas como placas. Estas placas estaban en todas partes. Se cree que estos depósitos son los verdaderos causantes de la enfermedad, pero Mathia no mostró signos de Alzheimer.
Tuvo la mente totalmente lúcida hasta el día de su muerte. Con ella nos llevamos una sorpresa cuando vimos que en su cerebro había una gran cantidad de patología de Alzheimer. Y eso realmente nos sorprendió. No obstante, ella, como otras hermanas, podía tener un cerebro con Alzheimer y no mostrar los síntomas.